Muchas gracias, Sara, y aunque sea unos segundos, que vamos mal de tiempo, pero unos segundos para agradeceros a todo el comité organizativo liderado por Alfonso Martínez de Echevarría, pues la organización de este congreso. Yo creo que son tiempos difíciles, pero yo creo que es especialmente mencionable y de agradecer el que sigáis con este impulso de mantener estos encuentros, aunque sean virtuales, entre nosotros para discutir y debatir y aprender sobre temas de gobierno corporativo. Así que enhorabuena a todos y es un placer estar con vosotros en esta sesión. En mi caso, me toca, como decías, hablar de las recomendaciones relativas a las funciones de la Comisión de Auditoría. Y digo recomendaciones, no es una únicamente, aunque parezca más ceñida a eso, sino que la Comisión de Auditoría sí se ve afectada en esta reforma del Código por distintas recomendaciones. Esto es porque realmente de la reforma del Código yo creo que se pueden destacar tres ejes centrales. Uno, todo el tema relativo a la información no financiera y sostenibilidad, de la que ha hablado ya el profesor Envidirujo. Otro segundo eje es el tema de los riesgos no financieros, con especial mención a los reputacionales. Y hay un tercer eje que aglutina gran parte de la reforma, que es todo el tema retributivo. En cuanto a los dos primeros ejes, información no financiera, sostenibilidad y riesgos no financieros, la Comisión de Auditoría, aglutina gran parte de estas funciones y, por tanto, es lógico que sea objeto de reformas en cuanto a su composición y en cuanto a sus funciones. Hay que contextualizarlo también. Hay que recordar que parte de estas reformas vienen, en cierto modo, marcadas por, un lado, la Ley 11/2018 sobre información no financiera, que ya desde un punto de vista normativo marca determinados criterios que obviamente el Código quiere seguir. Y en segundo lugar, aunque tiene, si queréis, un rango menor, ¿vale?, la guía técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre comisiones de auditoría de 2017, que ya, introducía muchos de estos aspectos de información no financiera y de riesgos no financieros. Por tanto, sobre esta base, sobre la cual se incardina la reforma del Código de Buen Gobierno de junio de 2020. No obstante, hay que tener en cuenta también no solo lo que ha pasado antes de la reforma del Código, sino también lo que está a punto de pasar. La Comisión de Auditoría también toma un papel central en toda la reforma que se está pendiente de implementar en España sobre operaciones vinculadas en el nuevo proyecto que está ahora mismo en tramitación parlamentaria. Por tanto, la Comisión de Auditoría ahí ocupa normativamente unas funciones importantes. Y al mismo tiempo, simplemente por cerrar un poco el círculo, tener en cuenta también lo que es la nueva circular 1/2020 de la CNMV sobre el informe de gobierno corporativo. Como se ha destacado, este código se rige bajo los principios de cumplir o explicar y la propia CNMV ha dado, unas pautas transitorias sobre el modo en el que se debe de cumplir o explicar algunas de estas recomendaciones y en particular las de la Comisión de Auditoría, que nos dice que durante el primer semestre de 2020 las compañías deben de valorar si cumplían la redacción anterior y, respecto a lo que es la reforma segundo semestre de 2020, las compañías deben de o bien modificar su reglamento del Consejo, cosas que algunos ya están haciendo, o dos, el manifestar, en distinta manera, su compromiso, su voluntad de hacerlo, sobre todo cuando esa reforma afecte a estatutos sociales o a reglamento de la Junta General. Por tanto, es en este marco en el que se incardina o en el que también hay que contextualizar la reforma de las recomendaciones relativas a la Comisión de Auditoría. Un marco legal, que ya nos viene de tendencia internacional e incluso de directivas comunitarias, y también un marco tendente a una mayor transparencia en todos estos aspectos. Antes de entrar propiamente en lo que es las funciones, yo creo que es preciso también situar un poco lo que es el marco de la Comisión de Auditoría en sí mismo, su posición jurídica. Y en esto yo creo que el profesor Alonso lo ha explicado muy bien. El profesor Alonso ha escrito mucho sobre estos temas, sobre estas funciones y competencias del Consejo de Administración, y la Comisión de Auditoría, él lo ha mencionado, forma parte de ese planteamiento de consejo, que fija las líneas estratégicas, y de consejo supervisor. En este caso, dentro de esa doble alma del Consejo de Administración, la Comisión de Auditoría se situaría claramente en el segundo. Tiene una idea de apoyo al consejo en la parte más supervisora y centrado en aspectos que nos vienen tasados por la propia ley, sin perjuicio de que los estatutos y
el reglamento del Consejo o, en su caso, el reglamento de la Comisión, quieran ampliar o desarrollar esas funciones. Por lo tanto, no es un órgano delegado, es un órgano cuyas funciones le vienen atribuidas por la propia ley en aras de crear un ámbito especializado de supervisión, de apoyo al Consejo en la supervisión de determinados aspectos. Por tanto, encaja en esa idea de Consejo supervisor y también encaja en lo que es una tendencia muy marcada de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital de 2014, tendiente a evitar los riesgos. La propia exposición de motivos de la reforma de 2014 se habla de la relación entre el Consejo bien gestionado y el control de riesgos. Cuando se habla de los sistemas retributivos, ya se habla de sistemas retributivos orientados a evitar la asunción de riesgos. Se habla de la identificación en el informe de gestión de los principales riesgos, es decir, desde 2014 el propio legislador societario ya ha hecho un especial énfasis en todo aquello relativo a los riesgos y cómo condiciona incluso la retribución y gestión del órgano de administración, y la Comisión de Auditoría yo creo que juega un papel muy importante en este sentido, en apoyo del Consejo. También, siguiendo con un poco los aspectos más jurídicos, si queréis, cabe hablar, si acaso, de un estatus diferenciado de los miembros de la Comisión de Auditoría. Esto cabe destacarlo, por un lado, desde el punto de vista de sus deberes, en base al 225, que en la reforma de 2014 cualificaba el deber de diligencia de los administradores, decía que tiene que hacerse o valorarse teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos. Por tanto, sí es claro que los miembros de la Comisión de Auditoría, dentro del Consejo de Administración, tienen, por el hecho de ser miembros de esa Comisión de Auditoría, que desempeñar unas tareas específicas y concretas propias de esta comisión, que serán distintas a las funciones que se atribuyan a los miembros del Consejo, estén en otras comisiones o que no estén en ninguna. Esto nos lleva también a pensar si cabe, y es una cuestión más debatida y debatible, si cabe también identificar un régimen de responsabilidad distinto de los miembros de esta comisión de auditoría. En principio ya sabemos que la Ley de Sociedades de Capital parte de un régimen de solidaridad, pero también es verdad que cabe, digamos, por un lado, las acciones de responsabilidad frente a determinados miembros del Consejo de Administración y no frente a todos, y que cabe también que en un marco de una responsabilidad solidaria sean los propios consejeros los que traten verdaderamente de exonerarse de esa responsabilidad sobre la base de las causas establecidas en la ley. En mi opinión, la Comisión de Auditoría tiene unas funciones, como he dicho, legales, atribuidas por la ley. Sus miembros tienen unos deberes de diligencia muy específicos vinculados a esas funciones de la Comisión de Auditoría. Y, por tanto, sí cabe, en mi opinión, hablar de un régimen de responsabilidad distinto, propio, si se quiere, de estos miembros de la Comisión de Auditoría. En esta línea, que ya había sido avanzada por algunos autores también doctrinalmente, cabe también situar la reciente, aunque es de otro ámbito, la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 8 de octubre de 2020, que ratifica, es una sentencia, no sé si la conocen, en el ámbito contencioso administrativo, que viene a ratificar o confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional en relación a una sanción impuesta por la Comisión Nacional del Mercado de Valores a los miembros, exclusivamente a los miembros de la Comisión de Auditoría de una sociedad cotizada. En este caso, aunque se trata de una sentencia en el ámbito de lo contencioso administrativo, y siempre hay que tener cuidado con extrapolar, digamos, los fundamentos o las reflexiones a la responsabilidad civil, sí es importante destacar que en este ámbito, insisto, el Tribunal Supremo ha definido o ha tratado de definir, digamos, ese régimen específico de funciones de la Comisión de Auditoría, ese régimen o posición jurídica individualizado de sus miembros, y sobre esa base, y basado en una norma, en este caso de la Ley del Mercado de Valores, confirma la sentencia de la Audiencia Nacional imponiendo esas sanciones exclusivamente a los miembros de la Comisión de Auditoría y no al resto del Consejo. Por tanto, desde un punto de vista jurídico, yo creo que sí, la Comisión de Auditoría, y cogiendo un poco las ideas del profesor Alonso, se incardina en un consejo supervisor con unas funciones y competencias ex lege y con una posición jurídica, en mi opinión, que la hace diferenciada en cuanto a deberes y responsabilidad del resto del Consejo. Entrando ya en lo que es, sobre esta base, el Código de Buen Gobierno,
Cabe distinguir, por un lado, una reforma en cuanto a la composición de la comisión de auditoría. Ya está claro, tanto a nivel legislativo como a nivel de Código de Buen Gobierno, que se habla de lo que es la composición mayoritaria por consejeros independientes. En la práctica esto viene a estar bastante refrendado según estudios, el propio que se citaba antes de Spencer Stuart, en el que en el IBEX hay 74% de los miembros de las comisiones de auditoría son independientes y esto es un dato también destacable, solo en un 30% del IBEX las comisiones de auditoría están integradas por miembros o exclusivamente por consejeros independientes. Es decir, 2/3 del IBEX, en lo que es extendible también al resto del mercado continuo, no hay una composición, como sucede en Estados Unidos, exclusivamente de consejeros independientes, sino que hay una composición mixta con consejeros externos. Yo creo, en mi opinión, no es, digamos, o creo que no sería conveniente, dada la fisonomía del capital social español, de las sociedades españolas, el exigir, ni siquiera recomendar una composición exclusiva de consejeros independientes, pero sí creo que se podrían ahondar, incluso como recomendaciones, incluso como autoorganización, determinadas prácticas, como podría ser, digamos, limitar, como una práctica de buen gobierno, el acceso a estas comisiones, mejor de las dominicales del accionista de control, que puede tener un cierto interés por su idea de consolidación en la matriz, o también establecer algunos límites en cuanto a composición o pertenencia a distintas comisiones. Esos son temas que pueden quedar a la autoorganización del Consejo, pero partiendo de la base de que entiendo que no es conveniente ni siquiera recomendar una composición exclusivamente de consejeros independientes en las sociedades españolas. Además, las recomendaciones hablan de tema de cualificación de consejeros. Estos temas va a hablar el profesor Roncero a continuación, con lo cual no me extenderé. Habla, en el caso de la comisión de auditoría, de que tienen que tener en su conjunto, se aclara, pues, unos conocimientos en materia de contabilidad, auditoría y gestión, y además añade, en lo que es una tónica ya de la reforma del Código, que tienen que tener conocimientos en gestión de riesgos tanto financieros como no financieros. Y esto nos lleva ya a la última parte de lo que es mi ponencia, que es las funciones propias de la comisión de auditoría en el ámbito del Código de Buen Gobierno. Yo creo que esta reforma viene a reforzar la consideración que ya a través de distintos documentos se venía haciendo de la comisión de auditoría verdaderamente como cúspide o como órgano supervisor de lo que se denominan en temas de cumplimiento normativo las 3 líneas de defensa. Por un lado, la primera línea, los riesgos operativos, la segunda, el cumplimiento normativo y la tercera, la auditoría interna. Si nos fijamos en las funciones atribuidas a la comisión de auditoría, tienen que ver con riesgos, tienen que ver con cumplimiento normativo y tienen que ver con auditoría interna, lo cual consagra esa atribución de funciones vinculadas a esas 3 líneas de defensa tan clásicas y seguidas por muchas sociedades cotizadas. En cuanto a las funciones en sí, lo que se ha visto es un tránsito desde, por un lado, desde la recomendación 53, que hablaba de funciones más vinculadas a información no financiera, a temas medioambientales, a temas reputacionales y sociales, que ha mencionado antes el profesor Envitirujo, que en la recomendación 53, antes de la reforma, podían ser atribuidas a la comisión de auditoría o a una comisión independiente. El Código opta, y en esto sí cierra, aunque solo sea desde un modo de cumplir o explicar, cierra las facultades de autoorganización del Consejo y recomienda que estas funciones de información no financiera y de riesgos no financieros se atribuyan como modelo establecido en el Código a la comisión de auditoría y no se atribuyan a una comisión distinta. Esto yo creo que tiene sentido. Claramente la comisión tiene que conocer de estos aspectos, por supuesto, en el tema de la información no financiera, dado que forma parte de las cuentas anuales, y quizás merece algún tipo más de reserva el tema de riesgos. Tenemos ejemplos en la normativa bancaria en el que precisamente auditoría y riesgos se separan en 2 comisiones separadas y, por tanto, quizás debería dejarse un mayor margen de libertad a las sociedades, aunque sea a nivel de código, para hacer esa separación entre información y riesgos. La segunda de las funciones que se modifica es la relativa a la auditoría interna. En este caso es una modificación muy sutil en la que se habla del plan de trabajo de la función de auditoría interna. Antes se dejaba, digamos, se vinculaba a la comisión de auditoría, ahora se abre para que ese plan pueda ser aprobado por la comisión de auditoría o por el Consejo.
Es destacable, sin embargo, que en el ámbito bancario, que siempre van un poquito por delante en algunos aspectos, se ha dado una evolución de dejarlo abierto a comisión o a consejo para atribuirlo necesariamente como recomendación al Consejo de Administración. Pero en este caso, por tanto, de estar en la Comisión de Auditoría, se deja abierto a Comisión de Auditoría o a Consejo, mientras que en los bancos la recomendación va más encaminada al Consejo de Administración. La tercera de las funciones es relativa al canal de denuncias, para enfatizar que tiene necesariamente que, en determinadas situaciones, ser un canal que permita el anonimato, que sea anónimo. Esto yo creo que va muy en línea pues, con la circular de la Fiscalía General del Estado, con las directivas comunitarias y recientemente con una sentencia del Tribunal Supremo, en este caso de la Sala de lo Penal, que ha enfatizado el valor que tienen estas denuncias anónimas como mecanismo de control. Finalmente, yo creo que sí cabe destacar también esta relación que decía entre la Comisión de Auditoría y la Comisión de Sostenibilidad. En este caso, también en los datos contenidos en el informe de la entidad Spencer Stuart relativos al año 2019, se señala que hay en el IBEX 8 compañías que han creado una comisión de sostenibilidad. Anoche, repasando un poco lo que es el IBEX por mi cuenta, veo que en 2020 ya no cabe hablar de 8, sino de 10. Por tanto, también es verdad que el IBEX ha cambiado en este año de composición, pero parece que es una tendencia también a que dentro, por lo menos del IBEX, se generalice la idea de tener una comisión de sostenibilidad distinta a la comisión de auditoría. Aquí, ¿qué es lo que me preocupa? Y va en línea un poco también con lo que decía antes el profesor Alonso Ureva. Digamos, el código no acaba de entrar en lo que es una relación entre comisiones. Yo creo que dado, digamos, una similitud en funciones en cuanto a la comisión de auditoría y la comisión de sostenibilidad, creo que sí lo debía o lo podía haber hecho el código, pero si no lo ha hecho el código, creo que las sociedades deben de establecer algunas reglas de coordinación entre esas dos comisiones. Y para eso yo creo que un modelo que se puede tomar como referencia es precisamente la coordinación que se recomienda en los bancos entre comisión de auditoría y comisión de sostenibilidad, con medidas, por ejemplo, como digamos que el presidente de una de las comisiones sea miembro de la otra, lo cual ya favorece, digamos, esa coordinación entre ambas, o incluso que una vez al año se celebre o 2 veces al año se celebren sesiones conjuntas de ambas comisiones. Yo creo que esta coordinación entre comisiones es muy necesaria. Finalmente, yo creo que cabe una gran mejora, un amplio ámbito de mejora, no solo en cuanto a las funciones, sino en cuanto al desempeño de las mismas. Para esto, la guía técnica de la Comisión Nacional de Mercavalores hizo un gran esfuerzo. Yo creo que es un referente muy bueno para que las sociedades ya más internamente lo tomen como modelo en el avance de un desempeño eficiente de la Comisión de Auditoría. Y por mi parte, Sara, estas son un poco las ideas que de manera rápida, pero que he tratado de tocar, yo creo que las más esenciales, me quería exponer. Ahora quedo ya abierto a cualquier otra pregunta que pueda salir en el debate, pidiendo perdón por los 2 minutillos de retraso que creo que en los que me he excedido.